Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta mañana quiero compartir contigo una palabra la cual se encuentra en la segunda carta a los Corintios, su capítulo 6, verso 16. En esta mañana leemos la palabra bajo la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana podemos observar que Dios dice claramente, aquí está a través de Pablo, y dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esto me da a entender a mí que no hay ningún acuerdo, o sea que no hay nada que pueda sostener ningún tipo de relación entre Dios y los ídolos. O sea, nosotros no podemos, como dice la palabra en otra cita bíblica, querer estar con Dios y también estar con otros dioses. Porque ciertamente Dios es uno solo. No podemos adorar otra cosa que no sea Dios. No podemos querer servir a varios dioses. Porque dice la palabra que el que quiere servir a varios dioses o estar con varias personas como rey, como Dios, amará a uno y aborrecerá al otro. Pero aquí me dice a través de Pablo el Señor claramente, dice que como Dios dijo, habitaré y andará entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros nos apartamos de las cosas que a Dios no le agradan, de las cosas que practicábamos en un tiempo, que luego Dios nos abre los ojos y nos hace entender que esas cosas no le agradan a Dios, entonces Dios se llega a convertir en nuestro Padre, porque ahí le estamos dando apertura a lo celestial en nuestra vida. Ahí estamos dándole a Dios un sí, de que vamos a estar con Él, de que le vamos a ser fiel, de que vamos a santificarnos, de que vamos a dejar y a permitir que Dios nos limpie. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ya no tenemos espacio para nada más que no sea Dios, para adorar otra cosa que no sea Dios, para servir a alguien más que no sea Dios, en términos espirituales. Y empezamos a ver cosas extraordinarias que pasan en nuestra vida. Y me gusta mucho esta cita del verso 17, donde dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Me gusta mucho porque cuando nos apartamos de estas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, y salimos de en medio de personas que Dios hace tiempo nos está diciendo: apártense, porque para nada te aprovecha estar o andar con X o Y persona. No te aprovecha hacer lo que hace tal persona. Tú no fuiste llamado a eso. Tú no fuiste rescatado del lodo cenagoso para aún en el evangelio seguirte ensuciando. Me llama mucho la atención porque dice que nos apartemos, que salgamos de en medio de ellos. O sea, podemos conocer a esa persona, podemos verlo, pero no podemos mezclarnos. A Dios no le agradan las mezclas.
Si Dios te llamó, Dios te limpió. Para lo único que tú puedes mezclarte con esa persona, y no es mezclarte, sino permitirte juntarte con dicha persona, es para que, como dice la palabra, se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. A Dios no le agradan las mezclas. Dice que no toquen lo inmundo y Él nos recibirá. O sea, nos está diciendo que si nos mezclamos con lo inmundo y si tocamos lo inmundo y permanecemos con cosas inmundas, o dígase, con personas que Dios no le agrada que nosotros nos mezclemos, entonces Dios no nos va a recibir. Ni nos va a hacer por padre, ni le seremos por hijos. Porque son varias cosas las que Dios promete aquí. Dice que nos recibirá. Y dice, seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo. Dice el Señor Todopoderoso, el que todo lo puede. En esta mañana te dice, apártate. Apártate. Sal de donde no te quiero. Deslígate de aquello con lo que no naciste para estar mezclado. Dios quiere recibirte por hijo. Dios quiere hacer notar que Él es tu Padre, pero tienes que desechar lo malo, tienes que apartarte de lo malo. Tienes que apartarte de aquello que a Dios no le agrada. Y Dios te va a acoger en sus brazos. Dios va a estar contigo. Dice también aquí que el Señor Todopoderoso es quien lo dice. El único que tiene poder para todo. Todopoderoso, el que todo lo puede. Dios te está dando la fortaleza para que tú te apartes. Apártate. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Solo estando cerca de Dios podremos llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha diseñado. En esta mañana yo quiero exhortarte a ti que me estás escuchando, que no permanezcas cerca de aquello que Dios ya te ha dicho que no te favorece. Acércate al trono de la gracia, acércate a Dios y verás cómo tu vida cambia de una manera extraordinaria. Verás todas las promesas de Dios cumplirse para ti. Dios te bendiga.